En la primera mitad del siglo XX, cuando el cine estaba en auge, se dieron a conocer los exponentes más importantes del cine mudo, Charles Chaplin y Joseph Buster Keaton. Al ser los personajes más importantes de este tipo de cine, siempre han sido comparados gracias a la genialidad e innovación de sus películas. En este video presentaremos cómo era su trabajo, el estilo y técnica de cada uno y los compararemos para encontrar diferencias y semejanzas. Pero para poder explicar eso, primero debemos conocer el contexto en el que ambos vivieron y cómo esto afectó su trabajo. Vamos a comenzar con Charles Chaplin, tal vez el más conocido de los dos. Nació en Londres en 1889, criado en el seno de una familia artista. Charlie hizo su debut cuando tenía 5 años en las actuaciones de sus padres, con los que estuvo de gira por Gran Bretaña por un tiempo. Sin embargo, poco después su padre murió por el constante consumo de bebidas alcohólicas y su madre fue internada en un sanatorio psiquiátrico. Debido a esto, estuvo en varios orfanatos junto a su hermano Sidney. Después de un tiempo, Sidney se unió al grupo teatral de Fred Karno y se llevaron a Charles con él. Durante una gira fueron contratados por Mark Sennett en su compañía Keystone. Allí, Charles se dio cuenta de que lo suyo era la comedia, ganando más fama que su hermano, quien se convirtió en su representante. En 1914 debutó en el cine como actor. Ya en Hollywood, Charles demostró en sus películas la influencia de Max Linder. Charlie se apropió del personaje y creó a Charlotte, su papel más conocido, alcanzando gran éxito con su primer largometraje, El Chico, el cual se realizó en 1921. Ahora hablaremos de Joseph Buster Keaton, quien nació en Kansas en 1885. Desde bebé comenzó a actuar con sus padres y se hacían llamar The Three Keatons. Estuvieron en escena durante un tiempo hasta que el padre de Keaton tuvo problemas de salud gracias al alcoholismo, por lo que dejaron el teatro. Cuando esto ocurrió, Buster decidió entrar al mundo del cine. En 1917 conoció a Roscoe Arbuckle, quien lo hizo debutar en sus cortos. Gracias a esto, Keaton fue consolidando su nombre como uno de los más grandes representantes del género cómico, dando así paso a su fama. Ahora, conociendo el contexto que cada uno vivió, podemos analizar sus películas de una manera más completa y profunda y de esta manera comparar sus producciones. Por un lado, comenzaremos con las semejanzas. Los dos, como vimos anteriormente, estuvieron relacionados con el teatro desde pequeños, gracias a que tuvieron padres artistas. Ambos eran directores, actores, guionistas y productores. Ya en el tema de actuación, los dos tenían un estilo de humor físico, en el cual tenían que hacer acrobacias y movimientos sutiles. Sin embargo, estos variaban en algunas cosas, los cuales miraremos más adelante. Ahora veremos las diferencias. Volvamos a revisar el humor físico. Mientras que Chaplin usaba los gestos de su rostro y los movimientos de su cuerpo para expresar su estado de ánimo, como lo podemos observar en tiempos modernos, Keaton en cambio usaba el rostro serio e inexpresivo que contrastaba con sus acrobacias como lo hace en El maquinista de la General. Ahora veremos lo relacionado con la producción. Por un lado, Chaplin no usaba guión, sino que iba desarrollando la película a medida que la rodaba. Tenemos por ejemplo City Lights, donde el final fue pensado durante 2 años hasta que Chaplin consiguió el correcto. Keaton, en cambio, tenía una planificación más minuciosa detrás de cada acción. Con respecto a los temas e historias de las películas, Chaplin se enfocaba principalmente en las satíricas sociales y políticas. Esto se pudo ver influenciado gracias a que Chaplin tuvo una infancia difícil y empobrecida, como vimos anteriormente, por lo que Chaplin representa y critica con sátiras los valores de la sociedad en la que vivían
como se puede observar en tiempos modernos, aunque también se puede observar más adelante en El Gran Dictador. Damos inicio con Tiempos modernos de Charles Chaplin. Se desarrolla en el auge de la expansión capitalista, en donde se intenta aumentar la efectividad de la producción a través de un sistema mediante el cual se le asignaban tareas muy específicas a los trabajadores, para así lograr reducir costos, acelerar la velocidad en que se produce, aislar a los trabajadores entre sí y registrar el tiempo que se necesitaba para la fabricación, eliminando así etapas improductivas. En pocas palabras, nos referimos a la maquinización de los obreros que se produjo en las últimas décadas del siglo XIX. Seguimos con El Gran Dictador de Charles Chaplin. Se desarrolla en los finales de los 30, 6 días después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto en completo secreto. Después de mucho tiempo estudiando el nazismo de Hitler, Chaplin decide crear una crítica en contra de este. Cuando se terminó el rodaje, Chaplin fue apoyado por el presidente de Estados Unidos en este tiempo, Roosevelt, a que lanzara la película, porque Chaplin estaba indeciso. Finalmente se publicó editando el discurso final para así poder lanzar un mensaje de paz. Al contrario, Keaton se enfocaba más en la parodia. Esto se diferencia de Chaplin ya que el estilo que Keaton usa no se relaciona tanto con lo social ni lo político, sino con las imitaciones y las parodias de películas melodramáticas del tiempo de Keaton. Además, Keaton se enfocaba más en hacer feliz al público, en vez de ser una crítica social. Daremos paso a El maquinista de la General, de Buster Keaton. Se desarrolla durante los años 20, más específicamente 2 años antes del bajón que tuvo la bolsa de Nueva York, que supuso una gran crisis para prácticamente todo el mundo. Es una época en la que el cine cómico está en auge y dada esta situación, el objetivo es el de entretener al público mediante el positivismo que se generaliza a lo largo de los fotogramas de esta película. Por último tenemos Al hombre de la cámara de Buster Keaton. Se desarrolla en el auge del cine sonoro. Gracias a las dificultades con las utilidades y la aparición del cine sonoro, Joseph Schenck, productor de Keaton, decidió no seguir financiando sus proyectos. MGM decidió tomar las riendas del asunto y financió esta película. La experiencia de Keaton trabajando junto a MGM fue para nada satisfactoria, ya que perdió el control creativo de su película, lo cual provocó que no pudiera hacer tantas escenas arriesgadas ni pudiera improvisar con tanta frecuencia. Aquí termina nuestra comparación de estos dos grandes del cine mudo. Gracias por su atención.